700 al capacitor electrolítico. Sí, está bien, ese filtro. Ese es el primer paso, a ver si llega ahí. Bien, Si eso, no ya, llega ahí, es eso porque ya me está diciendo que hay cosas que también. tengo un problema. ¿Cuáles son? Fusible, Está bien oriado, está bien el fusible y está bien el chocón. Perfecto. O sea, ya no gastás en llamado telefónico el chocón para ver si arreglar. Bien. No, sí que Si yo enchufo la fuente y anda bien, yo ese paso lo obvio, teóricamente. Y en un televisor que tiene brillo ya lo obviás, porque ya sabes que la fuente está andando, pero si no tiene brillo tenés que chequear la fuente, antes que nada, ¿no? En esto no, porque la cosa es diferente acá. Aparte algunos encienden acá y no tienen nada hasta que no le mete la compu. ¿Y puede que la fuente esté rota pero sí nos dé la fuente de stand-by? No, porque la fuente, como vamos a alimentar, o sea, la fuente de stand-by es una fuente que está al costadito y que por más que esté, al no haber backlight, porque lo que alimenta el backlight, que es las lámparas de atrás, no prenden, no podés saberlo. O sea, por más que prenda el stand-by, a lo sumo lo podés ver por el piloto, que por ahí enciende, apaga, una cosa así, pero son todos diferentes. Bueno, o sea, lo que vamos a hacer ahora es, primero, ven que están boca abajo, siempre antes de darlo vuelta, Siempre. chequear que abajo no haya nada, porque esto lo ponemos boca abajo, hay una resistencia, cagó la pantalla. Así que siempre eso. Antes teníamos alfombras como esa, ¿ves? Pero no sé qué les pasa, que no las veo más. Si alguien tiene alfombra vieja o algo por ese para ir haciendo unos cuadraditos y traerlas, porque estos son monitores, no importa demasiado. Porque Goma Eva no puede ser, ¿no? También, sí, ¿por qué no? Goma Eva puede ser. Sí, Cualquier cosa que pueda poner. No, yo digo por el tema de. Sí, cualquier cosa que no, se frene, ¿no? No le hace nada. Bueno, mirá qué carterita, vale. Bueno, desarmen, guarden los tornillos porque hoy antes de irse los van a tener que armar. Porque desarmar es lindo. Y de armar la bronca. Pero hay dos razones. Primero porque hay que armarlo. Y segundo porque el lunes viene Sergio y esto no tiene que estar acá arriba. Lo que vamos a hacer una vez que desarman. Este no tiene ningún tornillo acá. Mejor. Yo doy uno con tornillos si querés. No. Bueno, ¿qué pasa? Atiendan, van a desarmarlos y lo primero que vamos a chequear es la fuente de lo que vemos. Tenemos que ubicar. Yo ya voy a anotar acá todo lo que ustedes ya saben que hay que ubicar. No, acá, mirá con los tornillos. No le digan a Sergio, que siempre lo dan. Todo eso. Obviamente el filtro de línea, que más o menos ya vieron cómo eran, bobinas, capacitores en la entrada directamente, tiene fusible, tiene rectificador puente. Recuerden que puede haber una resistencia de bajo valor en serie con el rectificador, para justamente que no caiga toda la tensión de línea en la entrada cuando está cargando el capacitor. El filtro de 300 volts, el transistor de la fuente, lo tienen que encontrar. El integrado de SMPS, o sea, el SMPS es Switch Mind Power Supply, es la fuente conmutada en sí, es lo que genera los pulsos para el transistor. El transformador que tiene la fuente conmutada y los dedos rectificadores del secundario. Eso es lo que tienen que ustedes ahora encontrar. Después vamos a enchufar y vamos a ver qué pasa, a ver si alguno funciona o no funciona. Pero básicamente eso. El filtro de ¿Qué hay que hacer? ¿Identificarlo o tomarlo? No, este es el filtro de línea que tiene la bobina con los capacitores cerámicos que tiene ahí alrededor. ¿Filtro de línea? Sí. Eso que dice 300 voltios. Porque la aislación. Porque la aislación. Este seguro que tiene más de 300. Si tuviera 300. O sea que todo lo que está acá es esto. Encontrar el filtro de línea que está en la entrada, que son las bobinas y los capacitores, eso que suele tener allí. Los diodos rectificadores, que normalmente es un puente, con 4 diodos. El filtro grandote de aislación de más de 300 volts, porque carga 300, normalmente es 450 o más. Después pide el transistor de la fuente, que se alimenta a través del conector del transistor. El integrado SMPS. A ver, perdón. El integrado SMPS, este que está acá, que es el integrado de la fuente conmutada, que tiene que estar por ahí. El transformador, que está allá. Y los diodos rectificadores que están a la salida. O sea, esta es la parte del chasis vivo.
Y este es la otra masa, ¿no? Que es el chasis del aparato. O sea, esa es la secuencia que tiene que buscar en la fuente. Sí, el filtro de línea. Todos estuvieron muy bien porque todos localizaron las etapas. Mira, perdón, permiso, voy a hacer. Si nosotros buscamos acá, es exactamente igual, nada más que más chiquita. ¿Qué es? Una fuente conmutada de esto que es de una notebook. Es exactamente lo mismo. Todo igual. Todo exactamente igual. Bueno, habrán visto que hay diodos, que son los del secundario, que van a ver que tienen esta configuración. Sí, señor. Lo van a googlear ustedes para saber quién tiene cuál, o esta. No son más que diodos rectificadores que se utilizan en onda completa, porque tiene dos. No dejan de ser diodos y se conectan al secundario del transformador. Lo que van a hacer ahora, mejor vamos a hacer otra cosa. Hay una computadora, el que tiene teléfono lo googlea, el que no tiene pregunta. El integrado de la fuente conmutada, hay que ver las características que tiene. Yo quiero saber cuál es la pata que se alimenta y ustedes la van a buscar en el circuito, porque esa pata es importantísima. En el momento que uno enciende, Tiene que haber tensión ahí. tiene que haber voltaje, y eso proviene exclusivamente de filtrado, para ese integradito. No estamos hablando del arranque del televisor todavía, estamos hablando para que ese integradito arranque. Entonces, si pueden googlear la característica y me dicen qué pata es la pata de alimentación, y vayan viendo estos, ¿Probarlo? como si estuvieran midiéndolo para ver si están buenos aquellos que lo tienen, le sacan la cosa y mide como diodo. 601, ¿vas a buscarlo o lo buscas? Ese que no veía es este. Está ahí. No lo podía leer, Bueno, pero estaba en. Tratar de medirlo. No, mío, primero no leí el transistor de la fuente. Sí, no, a veces también hay que medirlo, por supuesto. El transitor de la fuente también hay que medirlo, muchachos. Me lo googlearon. ¿Cómo lo medí? Estoy en eso. Dame un cachito que termine. Mirá, hay dos posibilidades, que sea un transistor común o que sea un efecto de campo. Eso la vez pasada Sí. habíamos dicho, o es un transistor común o es un transistor del tipo efecto de campo, con drenaje, suministro y gate, o este que tiene base, colector, emisor. Y los dos miden distintos. Este te mide base, colector y base emisor en directa, una resistencia, inversa nada, y colector emisor nada, de ninguna de las dos maneras. Y este no te mide nada salvo en una medición. Correcto. ¿Cuántas son las tensiones? Bueno, vayan al recreo. Alguien se va a quedar. Está perfecto. Bien. Ah, si yo no le molesta, yo le pediría. Sí, me molesta. Bueno, y estamos. ¿Qué parte? Sí, llegó tarde. Bueno, claro. es simple. Claro, perdón. En un televisor analógico. No, está bien. Es un Mejor, ratito. mejor. Es rápido. En un televisor analógico entran 220 y sale continuo. Seguimos. Bueno, nosotros cuando hicimos el monitor común, ese analógico, teníamos un filtro de línea. Acá lo encontraron exactamente igual. Sí, acá. Bobina, a veces más discreto, a veces no. En algunos monitores tiene 3 bobinas y 6 capacitores. Eso no los tiene que engañar. Oh, mira, es un filtro, no deja de ser lo mismo. A veces está más desarrollado, a veces menos desarrollado. El filtro de línea. Después viene el puente rectificador, que puede ser discreto, con 4 diodos, o un diodo puente de esos verticales, es lo mismo. De eso lo conocen todos, a los diodos Claro, esos. sí, Bien. lo vimos. De ahí vamos directamente al capacitor electrolítico, ese famoso que siempre está, que tiene alta aislación, porque como se va a cargar a 300 volts, por lo menos de 450 volts. No sé qué aislaciones vieron ustedes, pero todas andan ahí. ¿Por qué? Porque ese capacitor se va a cargar a 220 volts por raíz de 2 y llega a 300, 298 el voltaje. Bien. ¿Qué pasa? Hasta ahí lo único que tenemos es que no hay nada roto, no está el fusible quemado. Acá puede haber una resistencia de muy bajo valor, 0.33, 1 ohms, que es la resistencia de protección, que no sé si alguna la tiene. Sí, acá. No la pregunté porque algunas no las tienen. Puede ser, sí. O sea que normalmente es de bastante potencia. Después, una vez que tenemos los 300 volts, lo que hicimos fue
medir los transitores con lo mismo que hicimos con los televisores analógicos. Medimos los transitores, cualquiera sea, efecto de campo, que vieron que da una medición completamente diferente, y un transistor que da otro tipo de medición. También acá aparecen los diodos Damper, en algunos como ha pasado. Por eso cuando yo lo chequeo, miro y bueno, lo googleo para saber qué tiene adentro, porque si me da raro, algo pasa acá. El integrado mucho no podemos hacer con este señor. Lo único que sabemos que es una cajita que recibe alimentación en el momento del encendido y masa, por supuesto, y después tiene referencias de la línea, porque si la tensión sube y baja, el tipo tiene que aumentar y bajar la frecuencia para mantener la tensión de salida constante. Lo que viene del primario también, porque seguramente acá puede llegar a tener otro diodito, para dar la alimentación, para saber qué pasa en el primario cuando toma corriente. Normalmente son divisores de tensión donde se produce una variación de corriente y la recibe el transistor, el integrado, y lo que puede ser un autoacoplador que toma del secundario una referencia de lo que está pasando y hace que se inyecte en el integrado, y a veces no va directamente al integrado, va a otro circuito asociado, y lo que hace es, le dice qué está pasando en la carga, toma más corriente o menos corriente. Más corriente, por lo tanto, si toma más corriente tiende a bajar el voltaje, cuando toma menos tiende a subir. Para que eso no pase, toma esa referencia y mantiene la frecuencia de excitación del transistor de potencia, que son pulsitos, y eso va a variar. Habíamos dicho que había dos tipos de fuentes, a ver qué tan atentos estuvieron. Fuente conmutada. A ver quién se acuerda. Era con respecto a la frecuencia de trabajo, ¿no? Sí. Era un oscilador, No, sabemos que esto es un oscilador. Una tenía pulsos y el otro... Las dos tienen pulsos, pero... Sí, pero eran dos tipos de pulsos. Bueno. Uno era PWM y el otro era pulsos ordinarios. Por variación de frecuencia, una es por variación de frecuencia, o sea, ¿Y eso qué significa? eso lo dijimos la vez pasada, o sea, ¿qué hago? Subo la frecuencia, bajo la frecuencia, o sea, cada vez que subo la frecuencia, la longitud de onda disminuye. Cuando bajo la frecuencia, aumenta, ¿sí? Esas fuentes fueron desapareciendo de a poquito, pero hay. Ahora, ¿qué hay? La PWM, por modulación de ancho de pulso. ¿Qué hace? La frecuencia es siempre la misma. Esa es la frecuencia. O sea, hace esto ascendente, esto descendente y esto vuelve a ascender. Bueno, cuando varía, en vez de variar la frecuencia, varía el periodo. Ascendente, descendente, ascendente. ¿Qué hace? Varía el periodo. Ascendente, descendente, ascendente. ¿Se entiende? El periodo siempre es el mismo. O sea que no cambia la frecuencia. Lo que varía es los tipos de conducción. Pero la frecuencia es la misma, varía el periodo nada más. Bueno, esa se llama PWM. Lo habíamos dicho yo para salir de acuerdo. Bien. Una vez que producimos el switchado del transistor, o sea que se abre y se cierra, produce sobre el primario del transformador inducción hacia el secundario. Acá están los 300 volts. Fíjense que los 300 volts están en la fuente computadora, en la fuente de la tablet, en la fuente del monitor, en la fuente del televisor. En los 300 volts están siempre. Siempre. Pero los 300 volts son los que sacamos directamente De la línea. Pero están siempre. Bien. ¿Qué pasa? Se induce al secundario, y en el secundario ya ahora tenemos un chasis diferente. Esta es una masa y esta es otra. Por eso cuando medimos, en función del secundario, ponemos la masa de aquel lado. Y cuando ponemos el primario, la masa del capacitor electrolítico que tenemos acá. ¿Qué encontramos en el secundario? Bueno, vamos a encontrar que hay diodos discretos. También puede haber un puente de diodo de 4 patas. También puede haber un puente de 3 patas como esto. Este es el más común para sacar tensión positiva y este para sacar tensión negativa. Esto van al transformador. Esto va al transformador, pero el transformador tiene que tener punto medio. Pero bueno, el secundario hace lo que quiere. ¿Qué pasa? Como esto trabaja a una frecuencia alta, estos capacitores electrolíticos que lo habrán visto son chiquititos en capacidad también. En la aislación no, porque si saco 200 voltios voy a tener un capacitor de 300. Pero la capacidad es de unos pocos microfaradios. ¿Por qué? Porque tiene que filtrar alta frecuencia.
no este que tiene que filtrar lo que le entregue el puente de diodo, que en el caso de un puente de diodo de 4 diodos es onda completa, pero son 100 ciclos. Como son 100 ciclos, el periodo de carga y descarga es lento, por eso la capacidad es grande, por eso el capacitor es grande. Los otros son chiquititos, miren lo que es. Estamos hablando no solamente de tamaño, sino de capacidad, son unos pocos microfaradios. Sí. Es por causa de el tiempo de reacción entre pulso y pulso, o sea, entre onda y onda. Tarda más en llegar. Claro, el otro es más rápido, tiene que ser más rápido, entonces se tiene que descargar más rápido y cargar más rápido. ¿Mm? Bueno, un detalle. Esta parte del circuito puede tener capacitores electrolíticos. 1, 2, 3, los que tenga. Caucho. Fíjense que en todas las fuentes tienen un capacitor, o dos, estos chiquititos. Los que están en el primario, fíjense que todos tienen capacitores chiquititos, 1 o 2. Ah, bien. ¿Lo ubicaron? Sí. Y nunca le dimos bola todavía. Sí. ¿Lo vieron? ¿Los chiquititos? Sí. De unos pocos microfaradios también. Bueno, eso es parte del oscilador que es la fuente conmutada. Si un capacitor de eso cambia su capacidad, cambia la frecuencia de trabajo de la fuente. Cambia. De hecho, a veces cambia y está parado un tiempo el aparato y por ahí chuc, arranca solo, o hoy lo prendo y anda, y otro día lo prendo y no anda, o otro día arranca y hace tic, 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 y arranca. ¿Cómo es? Tic, 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 tic. Muy bien, están aprendiendo. ¿Qué hace eso? Ese capacitor ha perdido su valor, porque pierde aislación. ¿Por qué? Porque la fuente conmutada no trabaja con señal senoidal. Cuando se produce esta realimentación, la señal pasa a ser una señal cuadrada. Y a los capacitores... ¿Ese capacitor también es de baja tensión o sigue siendo baja capacitor? tensión la mayoría. O sea, el capacitor le gustaría una señal así. Ah, me cargo y me descargo, me cargo y me descargo. Pero la señal es... Ah, mierda, no le gusta. Y todos saben ustedes que un capacitor para alta frecuencia es un cortocircuito, ¿no? Y la rampa de carga, vamos a suponer que es esta, 33 tipos. la responde así. No la responde de una. Entonces, ¿qué pasa? Este periodo que hay entre que sube y baja, es de alta frecuencia. Si yo mido el periodo y hago frecuencia igual a 1 sobre tiempo, el tiempo es tan chiquito, ¿sí? Es tan chiquito que es muy grande. En realidad la frecuencia es muy alta. Y al capacitor las altas frecuencias que le pasan de largo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Dentro de todo, el capacitor es de bajo valor para que se la banque, pero está sometido a carga y descarga de mucha velocidad. Por eso se seca. Se seca. Ah, está, se seca. No explota, se seca. Por eso se seca. No suelen explotar, pero después con el tiempo ustedes lo ven y están todos... Se abren arriba. Eso pasa con las computadoras, muy común, de tanto uso, pasa eso. Y se cambian los capacitores de la madre y la computadora por ahí sigue. Bueno, esos capacitores, ese es el secreto de la televisión. Valen 2 mangos. 2 mangos. Ustedes reparan una fuente porque vino con el integrado quemado. ¿Por qué se quemó? Chota, no sé. Se quemó. No tenemos tiempo de sacar la calculadora y empezar a pensar si el beta del transistor, el fabricante cuando lo eligió estuvo acertado o se equivocó porque la variación de temperatura del gabinete y bla, 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 bla. Quiero cobrar 200 mangos por la reparación. 1200. Bueno, ¿qué pasa? Ya me tengo que No, de que toda la honestidad, hay que mantener. Claro. Voy a gastar 200 mangos en capacitor. Sí, los otros, está bien, los otros 1000 los guardo. Sigo con el segundo. Bueno, ¿qué pasa? Cámbienlo, háganme caso. Rubén, cuando ¿Por qué? estás Aunque por la duda. Profe. alrededor también están cagados, ¿no? Viste que a veces está como naranjadito alrededor, como que largan, que cupieron algo. Sí, hay una placa. El ácido te come el lugar, el ácido es color blanco. Es más, si lo huelen, montaje superficial de estas cosas, ¿no? Sirve para cualquier montaje superficial de capacitor electrolítico. Ustedes le acercan un soldador, este es el de la punta finita. Sí. Bueno, ven, este está bárbaro para eso. Tiene una punta finita. Ustedes se le acercan a la pata y no tiene que salir humo. Pero si sale humo, es porque hay ácido. Ah, Y si lo huelen, después me dicen el olor que tiene, parece pescado. por eso. ¿Alguna vez alguno olió dónde, Rubén? el ácido, quiero decir? He tenido que Sí, ser. el ácido sí, bravo. Yo te digo arriba, acá,
quedan como una islita manchadito alrededor del coso. Puede ser, Le ponen algo para proteger. No, puede ser que el látigo está cagado. No, a veces están pegados con Acá silicona. arriba. No, es como una pintura, una cosa que no es gorda. Como si le hubiese caído una gota de algo corrosivo Sí, ahí. pero gota como que se vació de algo. Profe, Yo lo que veo es pegamento muchas de las veces los capacitores. Ah, puede ser pegamento. Yo veo pegamento, los capacitores que se por eso ponen pensé marrón. que es medio rojito. No, eso es pegamento, no es pegamento. No, yo no hacía El capacitor, los capacitores de encapsulado metálico son los que más se joden, porque es los que teóricamente más disipan, pero se joden muchísimo. De oficio. Esos capacitores cámbienlo porque son baratos, traen 1, 2 a lo sumo en algunas, no sé cuánto tiene. 2. Cámbienlo. primario, 2. Cámbienlo, pero los del primario, sí, los del secundario no. Pero los del primario sí, porque los del secundario trabajan con muy poco ruido, trabajan en continuo. No, Los del primario trabajan en alterna. Es más, trabajan en alterna y a veces van a encontrar una configuración de este tipo. A ver, ¿no? Sí, de eso sí. A ver, ¿quién me dice cómo trabaja esto? Recuerden que acá viene la señal. ¿Eso está rectificando? Cambia la... Ustedes quiero que me digan qué ven ahí desde el punto de vista electrónico. No tienen. Un día. ¿Eh? No, son 2 diodos. No, un diact es otra cosa. Dos Son diodos, Dios, dos uno en diodos, por eso inversa y tipo de otro, tiristor el diact. uno en inversa y otro en directo. Manda más a la. Yo tengo una señal alterna acá, ¿no? Sí. De 1 volt, por decirle. Pongo una resistencia acá. Por si alguien me dice, pero no tiene cavitación, pongo una resistencia. Acá tengo una señal de 1 volt. Y acá tengo una señal de otro valor. ¿De cuánto será? 0,6, más o menos. No. Va por el. Pasa por la No, resistencia. no. Un volt, pero negativo. O sea, lo que está haciendo es... Pónganse de acuerdo. Pasa por la resistencia la corriente La que corriente, sí, por supuesto. Y ahí hay 2 diodos comunes. Para mí va a tener el mismo voltaje, nada más que lo que le está haciendo es alterándole la frecuencia. Ninguna frecuencia, no cambia la frecuencia. Lo mismo. No hay nada que varíe la frecuencia. Este diodo, ¿cuánto tiene que tener acá para que empiece a conducir? 0,6. 0,6. Positivo, ¿no? ¿Y este? 0,6 negativo. Menos 0,6. ¿Cuánto es la diferencia? 1,2. 1,2 volts. Quiere decir que la señal que yo tengo de acá tiene una amplitud de 1,2 volts. Ah, pico. ¿Sí? Y aparte está recortada. Ahí aparece la señal cuadrada. Siempre hay algo que la va a hacer cuadrada. A veces lo hace con capacitores, pero eso hace Y la que... resistencia funciona como limitador de corriente, simplemente. Sí, polariza nada más. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto es cuadrado, por lo tanto lo que llega ahí también. Lo que va a variar es el periodo de ese pulso nada más, pero la frecuencia va a ser la misma y hace que conduzca el transistor más rápido o menos rápido. Que varía en realidad el tiempo de conducción, que no es lo mismo que la frecuencia. Por eso se dice modulación de ancho de pulso. Así trabaja en la fuente de la computadora con este sistema. Las primeras computadoras tenían por variación de frecuencia. AT. Sí, esa tenía por variación de frecuencia. Después ya hace muchos años ya son Ahora son ATX. No, eso es el modelo. Yo te estoy hablando de cómo modula la señal. Está bien, está bien. Bueno, ahora, como esto no tiene que estar acá arriba el lunes, ¿sí? Tenemos tiempo para hacer lo siguiente. Los que no pudieron enchufarla, arman todo y la enchufan. A ver qué hace. Armar toda la computadora, el monitor.